Hola a todos, en esta lección vamos a hablar de métodos y propiedades de clase. Teníamos los métodos y las propiedades dentro de la clase para trabajar con el objeto y tenemos los mismos elementos para trabajar directamente con la clase. Para trabajar con estos métodos y propiedades se usa la palabra reservada class. Esta palabra es para definir métodos y propiedades que permiten o que pertenecen a la clase en su totalidad y no requieren una instancia para ser accedidos. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente yo creo la clase, cargo los datos y después accedo. Y estos datos, en el momento en el que creo la clase, ya pertenecen a esa clase y no necesitan ser definidos o instanciados. Vamos a ver un ejemplo para que sea más claro. He tomado el ejemplo, lo he guardado con un nombre nuevo. Y a este ejemplo le vamos a seguir agregando cosas. Lo primero que vamos a hacer es definir una propiedad o un atributo de clase. Para ello vamos en la parte privada, le vamos a poner la palabra reservada class, var porque va a ser una variable, se va a llamar contador y va a ser de tipo integer. Esto sería una propiedad o atributo de clase. Y vamos a definir los métodos de clases. Para los métodos de clases vamos a usar también la palabra reservada class, function y el nombre, por ejemplo, obtener contador, que va a ser de tipo integer. Y vamos a tener otra método de clase que va a ser un procedimiento que va a ser incrementar contador y que no va a tener ningún parámetro. Control Shift y C, y aquí me voy a copiar el comentario método de clase y lo voy a pegar en la parte de abajo. Presten atención que aquí arranca con la palabra reservada class y en los comunes no lo tiene. Ahora bien, en obtener el contador lo que voy a hacer es, como hacía con los procedimientos comunes, es poner un result y voy a devolver el contador. Y para incrementar el contador lo que voy a hacer es decirle simplemente que aplique el procedimiento incrementar en el contador y le vaya sumando 1. Y como esta propiedad pertenece a la clase en sí, debo aplicarla en algún momento. Y el mejor lugar es el constructor. Entonces, después de pasarle el nombre, le voy a poner que me incremente el contador. Es decir, cuando creo la clase y le pase el nombre, va a tener el 1. Cuando cree otra clase, otro objeto más, va a tener el número 2. Y así puedo enumerar los distintos objetos que creo con una misma clase. Ahora vamos a aplicar esto. Tengo planta, que va a ser planta 1, y planta 2, que son de la clase planta. Y lo que voy a hacer con planta 1 es modificar aquí nombre de planta, planta 1, obtener nombre. Y voy a devolver el resultado. En la siguiente línea voy a usar el método de clase. Entonces voy a poner contador de plantas y voy a trabajar con planta 1. Y al presionar el punto ahora tengo el método de clase, que es obtener contador. En este caso, como va a estar definido en 1, este va a ser mi objeto 1. Para el segundo ejemplo voy a hacer algo parecido. Vamos a quitar esto. Voy a crear el objeto planta 2 de planta .create y le voy a pasar el nombre que va a ser un girasol. Voy a devolver el nombre de planta 2 y aquí es de planta 1 y me voy a copiar el contador de plantas. Este contador de plantas va a ir a planta 2 y voy a tener el nombre de la planta 2. Y aquí debo liberar mi planta 1 y debo liberar mi planta 2.
Entonces con las propiedades y métodos de clases estoy interactuando con una misma clase en distintos objetos. Voy a construir. Está todo bien. En mi terminal estoy en la carpeta que corresponde. Voy a ejecutar. Y si prestan atención, tengo planta 1, que es una rosa. El contador de la planta está en 1. Planta 2 es un girasol y el contador de planta está en 2. Esto quiere decir que yo estoy teniendo un atributo y unos métodos que afectan a la clase sin importar cuántos objetos creé con esta clase. Esa es la finalidad de las propiedades y los métodos de clases. Crear distintos atributos o métodos para relacionar cada vez que fue creada esta misma clase sin importar cuántos objetos están usando esa clase. Eso fue todo por ahora, los espero en la próxima clase.